acaso, como hay unos anteriores. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esperamos que se encuentren desde sus casas muy bien. Y hoy tenemos un foro en línea con participación híbrida desde el campus de la UCAP, una de las aulas tecnológicas del edificio de Cincuentenario, y también con participación híbrida vía Zoom. Agradecemos su participación tanto síncrona como asíncrona, y bueno, le doy la bienvenida al profesor Sebastián Cova, quien es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, es profesor en Historia y Política, y ha facilitado también materias aquí en la Universidad Católica de Bello. Es especialista en los Estados Unidos, particularmente en el sistema político de este país, y bueno, hoy nos va a presentar sus apreciaciones al respecto. Bienvenido, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias a las personas que estén viendo esto tanto en vivo como después, como te contaba en línea. Como decía Andrés, mi profesión es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero mi interés por los Estados Unidos comenzó mucho antes. Yo cuando salgo del colegio lo que es para estudiar biología en la Universidad Central de Venezuela. Y en mi tiempo de estudiante ocurrió la fatídica elección presidencial de 1998, donde el candidato que eventualmente terminaría ganando, Hugo Chávez, prometía una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando yo tenía 19 años entonces, cuando yo comienzo a tratar de entender lo que estaba pasando en política y en Venezuela, una de las primeras cosas que descubro que esa eventual constitución que está ahora vigente, al menos en el papel, sería la número 26 del país. Me sorprende que menos de 200 años de historia Venezuela ha tenido tal cantidad de documentos fundamentales sobre los que se funda el sistema político venezolano. Entonces eso me impacta y por supuesto como buena persona del siglo XX, al mismo tiempo me llama la atención y me interesa los Estados Unidos, y una de las primeras cosas que uno aprende de los Estados Unidos es la regularidad, casi podríamos decir la aburrida regularidad y estabilidad de su sistema político, que siendo como país independiente y republicano mucho más viejo que Venezuela, una generación más vieja, fundado a finales del siglo XVIII, a diferencia de Venezuela, se comienza a fundar en 1811 y finalmente se mantiene en 1830, el sistema político de los Estados Unidos, su fundación revolucionaria fue mucho menos sangrienta que la nuestra, y su sistema político ha estado vigente con modificaciones mínimas al punto de que se puede seguir hablando de que es el mismo. Desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, hablando de ya para cuando yo comienzo a interesarme en estos temas, un sistema político con más de 200 años de vigencia, que sigue estando todavía funcionando básicamente con las mismas reglas que su generación fundacional le dio. Entonces eso me llena de una curiosidad infinita, de qué diferencia con esta estabilidad venezolana, que aún así, cuando uno compara Venezuela con los vecinos de la región, con todos esos momentos de exceso y tragedia, es todavía aún así más estable que los vecinos. Yo digo, ¿por qué entre nosotros en la región la estabilidad es la norma, y en este sistema político de los Estados Unidos, incluso cuando vivió un periodo álgido de enfrentamiento que se tradujo en una guerra civil muy sangrienta además, el sistema político no solo sobrevivió, sino que no se detuvo durante esos años de confrontación civil? Entonces, bueno, eso me hace que aún cuando yo estaba estudiando biología, lo que me comienza a interesar es el funcionamiento de este sistema político. Entonces, bueno, para empezar tengo que ver en qué consiste, cuáles son las normas básicas. Entonces, eso por supuesto lo lleva a uno a tratar de entender la Constitución en esos años donde Internet todavía estaba incipiente, la investigación era más difícil. Sin embargo, yo contaba con la suerte de haber crecido en una casa donde era normal tener un cuarto llamado la biblioteca, que ahora son 2,5, además. Entonces, bueno, en mi casa había abundante material bibliográfico, que ahí traje una pequeña muestra. Y mis primeras investigaciones comenzaron con los libros que había en mi casa. Ya después con Internet, la aparición de los foros y todo eso, no existía Wikipedia en esa época todavía,
comienzo poco a poco a buscar entender algunas cosas y finalmente ya para el año 2004, más o menos, tenía una idea bastante general, pero buena, superior a la media de cómo funciona el sistema político, y a partir de ahí no ha hecho más que incrementarse al punto de que en el año 2020, bueno, antes de eso, ya en el año 2014, comienzo a ofrecer aquí en la Universidad Católica un curso colectivo sobre el sistema político de los Estados Unidos. Primero lo ofrecí en la Escuela de Comunicación Social, más recientemente se abrió en pandemia, en el año 2021, ofertaba originalmente, ya no se oferta, o sea, se oferta por escuela, pero o sea, primero ofertaba a nivel de facultad y estamos ofertando a nivel universitario completo, más gente de cualquier escuela. El del año pasado lo ofrecí en la Escuela de Ciencias Sociales y tuve alumnos de todas las facultades de Ciencias Económicas y Sociales. Esta charla de hoy puede servir como una especie de clase magistral introductoria a dicha materia electiva y también al mismo tiempo como conclusión de la misma. No solo he dado varias veces ese curso electivo, sino que también a veces me han llamado en medios de comunicación para que explique las noticias políticas que llegan de los Estados Unidos. Y en el año 2020, cuando estaba teniendo lugar la campaña presidencial que enfrentó a Donald Trump con el actual presidente Joe Biden, en mi podcast, desde mi podcast, está, después si quieren, les digo las coordenadas, hice 20 capítulos cubriendo la elección, es decir, hablando de las noticias de la semana, mostrando las encuestas y explicando al mismo tiempo cómo funcionaba el sistema electoral, cómo funcionaba la política. Y bueno, entre comillas, predije el resultado, o sea, 2 semanas antes, 2 o 3 semanas antes, asumí cuál podía ser el resultado, con cuál estado quedando en qué casilla. Y bueno, vamos a decir que la pegué. Digo entre comillas porque en realidad yo lo que hice fue leer las encuestas y todo el excesivo material de análisis que había por ahí, para digerirlo y agregar mi propia reflexión al respecto, pero en buena medida no es que yo tengo una bola de cristal o sé cosas que nadie sabe, ¿no? En realidad, más bien me monté en ese camión explicativo en general. Hecha ya esta introducción que me parecía necesaria, paso ahora, bueno, a entrar ya en materia. Lo primero, para entender el sistema político de los Estados Unidos es que de cajón, podría decir uno como cualquier sistema político, pero no necesariamente, ya voy a ver por qué. Lo primero es entrarle a la Constitución. Decía, el sistema político que está basado en la Constitución tiene más de 200 años, es decir, es un documento que fue escrito en el siglo XVIII. Ha sido modificado puntualmente, las famosas enmiendas, que son 26. Las primeras 10 fueron hechas apenas entró en vigencia, la más reciente fue hecha en los años 90, o sea, ya hace más de 30 años. Pero, básicamente, esa carta de funcionamiento, de especificación, es el plan, establece cuáles son las bases fundamentales del edificio del sistema político de los Estados Unidos. Sin embargo, obviamente, no basta con eso. Hay muchas cosas que no están especificadas en la Constitución, pero que también son partes fundamentales del sistema político y que no se entiende incluso la aplicación misma de dicha Constitución si no mencionamos esos elementos. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay que partir analizando y explicando la Constitución, pero que después hay que agregarle. Para explicar la Constitución hay que necesariamente entonces también explicar el contexto histórico en el que la Constitución fue redactada. Porque, a diferencia de un país como Venezuela, que el contexto histórico de nacimiento del país ya es una cosa arcaica del pasado, o sea, generó unos traumas que quizás todavía la resonancia de ellos está pagando hoy en día. Pero, definitivamente, el sistema político que nace a raíz de la revolución emancipadora y que entonces está buscando sanar los problemas que esa emancipación había generado, ya quedó superado en el tiempo. Es decir, hemos vivido otras cosas, entonces los sistemas políticos que hemos tenido en Venezuela posteriores buscaban resolver los problemas más inmediatos. El sistema político, por lo general, está buscando solventar los problemas del momento en que el sistema político nace, y es bueno si logra al mismo tiempo solucionar dichos problemas y prever
los problemas del futuro a través del fijamiento de unas reglas básicas que permitan, así haya cambiado el contexto, sin embargo, unos procesos de toma de decisiones que puedan solventar dicho. ¿Qué quiere decir este galimatías que acabo de decir? Bueno, la Constitución nace en el marco de la Revolución Americana, proceso político que buscaba dos cosas al mismo tiempo. Primero, emancipar a los Estados Unidos de la metrópolis de la cual pertenece, el poder colonial del cual eran súbditos, que es la corona británica, o el sistema imperial británico. Entonces, al mismo tiempo, es un proceso que está rompiendo con Gran Bretaña, pero podrían haber roto con Gran Bretaña, como hizo Brasil con Portugal, cortando la cabeza, pero dejando todo el tinglado igualito y simplemente poniendo una nueva corona ahora nacida en este lado, que es lo que pasa en Brasil. Brasil se independiza de Portugal, simplemente desconociendo al monarca portugués, pero dejando en el trono a su hijo que había vivido en Brasil, que también. En ese sentido, se corta el lazo con la metrópoli, pero todo el sistema político queda ahí a como era en 1808, cuando se viene a vivir para este lado del mundo los monarcas portugueses. En el caso americano, así, rompe con Gran Bretaña, pero al mismo tiempo funda una nueva estructura política. Entonces, bueno, ese es el contexto original al que la Constitución busca cerrar ese problema. Es decir, ya una vez que se han independizado de Gran Bretaña, ellos se dicen, bueno, y ahora cómo nos gobernamos. Si ya no tenemos el Parlamento y la corona encargándose de los asuntos macros de estas 13 colonias que ahora son 13 estados. Entonces, bueno, crean una unión. Esa unión en un primer momento no funciona bien. Y entonces ahí mismito, apenas 5 años después de entrada en vigencia, 6 años después de entrada en vigencia, ese primer experimento de gobierno común, ellos deciden reformar ese documento y en la reforma de ese documento terminan creando un documento nuevo, que es la Constitución que está bien. O sea, esta Constitución es la segunda que ellos han tenido, pero la primera fue tan breve y tan experimental que algunos dicen que no es una verdadera. Sí, sí lo es, en mi opinión, pero la verdad es que tampoco está mal considerarla el borrador de esto, ¿okay? Tanto como documento como experimento político-social. Ahora bien, esa Constitución fue escrita de una manera que le ha permitido al país salirle al paso a problemas nuevos que no estaban planteados en 1787 cuando empezaron esto. Ya es lo magistral de este. Eso le permitió al país superar el problema de la esclavitud, superar una guerra civil que en buena medida fue una guerra de independencia frustrada de la porción del país, transformarse en una economía que era eminentemente agraria y apurruñada en el costado del Atlántico, absorber todo un continente al punto de que se convierte en el 4º país más extenso del planeta. Todavía hoy en día le permite absorber una enorme cantidad de territorio, llenarse de una población con el proceso migratorio más grande e impactante que ha tenido la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la raza humana en este planeta ha habido un proceso migratorio como el que ha tenido los Estados Unidos desde el siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX y en el XX. Le ha permitido absorber masas de millones de personas, venían literalmente de todo el planeta, y aún así incorporarlas al punto de que eso no ha creado mayores, prácticamente ninguna inestabilidad, superar grandes debates económicas, por ejemplo, el crack del 29 y la subsiguiente depresión, que es el periodo más horroroso de la economía moderna que se tenga registro, superar 2 guerras mundiales, o sea, su participación en 2 guerras mundiales, vivir ahora en el mundo de la tecnología de la información, donde todo está globalizado. Es decir, esa Constitución le ha permitido, es un traje que le ha permitido adaptarse a los cambios de peso y morfología. O sea, es una ropa que se estira contigo o rebaja. No es como cuando uno tiene un pantalón de cuando era flaco y luego engorda y ya no lo puede seguir vistiendo. Esta es ropa como en la que la película de Paul, la novia le regala a Bruce Banner. Aquí tienes unos pantalones que se van a estirar contigo cuando tú cambies
Bueno, esa es la primera gran ventaja de la Constitución. ¿Y cómo logra una Constitución hacer eso? ¿Cómo ellos han podido tener un documento fundacional que no ha tenido que no ha corrido la desgraciada suerte de otros documentos fundacionales del mundo, que cuando la fisionomía demográfica o el devenir histórico del país cambió, ya no les sirve? Entre otras cosas, primero, porque es increíblemente sencillo. Esa Constitución va al grano. Cuando uno la abre, lo primero que lee es, bueno, una pequeña declaración de principios, que es apenas un párrafo, que no tiene ningún valor legal, es simplemente eso, una especie de declaración de la inspiración que le inicia, pero lo primero que después de ese primer párrafo, el primer artículo ya es artículo 1, el poder legislativo radica en un Congreso. Es decir, esta Constitución no arranca con toda aquella prosopopeya de constituciones como las venezolanas, no solo la actual, las anteriores también, de Venezuela, es un país libre y soberano que se respeta y llegó al mundo para estar aquí presente y haciendo nada de eso. Esta Constitución va de una a hablar. El poder legislativo lo representa esta Cámara y esta Cámara, que se reúnen en tales días del año y se elige así. Siguiente artículo. El poder ejecutivo, es decir, el que va a poner en práctica las leyes que hace el otro poder que ya describimos, va a ser electo así y va a tener estas potestades. Luego hay un poder judicial que se va a encargar de dirimir cualquier conflicto que las leyes establezcan y va a estar electo así, ese articulado cortico, y ya luego los estados conservan este derecho y si acá una constitución como la venezolana, varias de las que Venezuela hemos tenido, esa descripción física de la división de poderes aparece cuando uno ya va por la mitad del texto constitucional. O sea, la Constitución de los Estados Unidos cabe en una Constitución como la venezolana, pero no he hecho la matemática, no he podido poner la cantidad de páginas o la cantidad de caracteres uno al lado del otro, pero sí estoy seguro que debe caber como 3 o 4 veces, probablemente más. Es una Constitución súper corta, que lo único que hace básicamente es establecer las reglas del juego político. Es decir, las decisiones se van a tomar por estos cuerpos que van a estar constituidos de esta manera, que ahí el nombre Constitución, que para la época que eso se redactó no era un nombre común. De hecho, el documento que precedió a este no se llamaba Constitución, se llamaba Artículos de Confederación. Hoy en día, lo que llamamos hoy en día Constitución y como ley fundamental de los pueblos, sobre el cual se construye todo lo demás, deriva en buena medida de la experiencia de los estados. Este documento que lo que hace es especificar cómo se toman las decisiones, lo que está partiendo es, mira, las decisiones del día a día las van a tener que tomar, no hay forma de preverlas. Solamente vamos a establecer unos límites. El poder, que es el que se va a encargar de solucionar los problemas, va a estar constituido de esta forma y va a tener estos límites. Ya, dentro de esa limitación, valga la redundancia, puede hacer todo lo que le compete. Entonces, esta Constitución no especifica que va a tener que haber un banco central, que va a tener el monopolio de la política monetaria, ni siquiera parte de la definición de que hay una política monetaria y una política fiscal, no establece un sistema de definición de ciudadanía ni cómo se va a adquirir, nada de eso. Eso se lo deja a subsiguiente gobierno. Lo único que hace es establecer, el gobierno va a tener como mínimo esta estructura. Y luego, eso ni siquiera se le pone en el primer articulado de la Constitución, que son las primeras 10 enmiendas que les mencionaba hace rato, que son las enmiendas que se propusieron apenas la Constitución entró en vigencia. Desde la Constitución entra en vigencia cuando la ratifican 9 de los primeros 3 estados que conformaban Estados Unidos por el IDE. Eso se logra, la Constitución se termina de redactar en septiembre de 1786. Entra en vigencia a finales de 1781. Y cuando se reúne el primer Congreso en 1789, una de las primeras cosas que hacen es proponer nuevas enmiendas para la Constitución que tiene apenas meses de haber entrado en vigencia.
Esas enmiendas finalmente entran en vigencia en el año 1791, cuando ya van por el segundo Congreso. Y lo que hace es ponerle límites al poder. Es decir, esas primeras 10 enmiendas que se conocen con el nombre genérico de Bill of Rights, Carta de Derechos, es algo que los que redactaron la Constitución pensaban que no hacía falta, que estaba sobreentendido, pero en el proceso de ratificación, que dependía de los estados, varios estados dijeron, no. Es importante, no está de más cierta redundancia, que se diga explícitamente lo que el gobierno no puede hacer, los límites. Pero fíjense que no es una carta de derechos hacia el pueblo, sino es una carta es una lista especificando los límites del gobierno. Esa es otra característica del sistema político de los Estados Unidos, a diferencia de otros sistemas políticos del mundo, incluyendo los europeos, donde los que han ganado derechos son la población frente al poder. En Estados Unidos el que ha ganado derechos es el poder frente a la población. Entonces el poder comienza siendo muy pequeño y poco a poco es que ha ido ganando más atribuciones en la medida que, bueno, se volvió más sofisticada la vida, después de la revolución industrial, eso generó problemas que la humanidad hasta ese punto no había conocido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Estado ha tenido que incrementar en funciones, con lo cual ha tenido que recabar derechos que la población le ha ido cediendo poco a poco. Por ejemplo, en aquella época, el dinero no era un monopolio del Estado, el dinero lo emitían los privados. Y había montones de billetes sacados por diferentes bancos o particulares. Hoy en día eso ya no es así. A principios del siglo XX se acordó que el dinero es monopolio del Estado. Eso solo lo emite la Federal Reserve, que es el equivalente al Banco Central. Y para eso no se hizo una enmienda a la Constitución que dijera eso. Eso simplemente se creó por vía ordinaria de legislación. La Constitución ya había previsto, mira, cualquier ley que se haga tiene que ser hecha de esta manera por este cuerpo que es el Congreso. O sea, no tuvieron entonces los constituyentes de 1787 que preveer que de repente de aquí a 130 años va a haber necesidad de monopolizar la creación de dinero por parte del Estado a través de la formación de un banco central. No había necesidad de eso. Que es el problema de las constituciones modernas. Entonces los constituyentes ya están queriendo prever sobre la base de que desde el siglo XVIII para acá ya es normal que el dinero es monopolio del Estado. Entonces ya las constituciones incorporan. La constitución no lo hace. Entonces esto es lo que le ha permitido adaptarse. Si de aquí a 100 años cambia la mentalidad humana y decidimos entonces que el dinero ya no tiene por qué ser monopolio, los demás países van a tener que reformar su constitución. Los Estados Unidos con una simple ley abroga eso. Y ya está. Con lo cual no se va a hacer un proceso más sencillo o, si se quiere, menos traumático. Entonces, ahí hay genialidad. ¿Por qué hay esa genialidad? En buena medida también porque los constituyentes que redactaron esto, si bien eran conscientes de que estaban creando algo que en el mundo era hasta cierto punto innovador, al mismo tiempo no querían mayor bochinche ni revolución, pese a que estaban viviendo una, y querían que las cosas se aceptasen lo más rápido posible para seguir business as usual con su vida como era. Porque lo que genera la revolución americana, desde el punto de vista de los americanos, es que ellos se habían vuelto muy prósperos e Inglaterra envidió eso y se los quiso quitar. Que eso es discutible si es verdad. De hecho, yo diría que no. Pero sí es cierto. O sea, lo que no es cierto es lo de que Inglaterra se los quiso quitar. Pero lo que sí es cierto es que el experimento colonial americano había sido enormemente exitoso y ahí se habían vuelto enormemente prósperos a un nivel que los europeos de la época no creían posible. O sea, ellos no, para ellos es impresionante lo bien que se vivía en unas condiciones tan precarias. Porque al lado de Europa, América parecía salvaje. Tú llegabas a la costa americana y te encontrabas con unas ciudades que, desde el punto de vista europeo, eran pequeños pueblos. Y apenas caminabas medio día hacia el interior y ya eso eran bosques impenetrables llenos de tribus indígenas que llevaban un modo de vida completamente distinto al que los europeos conocían. Entonces, para ellos era, oye, como esta gente que vive prácticamente en el margen de la civilización, como la conocemos,
una vida tan próspera. Una persona llegaba ahí, un inmigrante irlandés, por ejemplo, llegaba con un contrato de servidumbre, al cual era prácticamente un esclavo, y al cabo de 5 o 7 años ya tenía casa propia, tenía como 5 hijos, tenía un negocio propio, o simplemente le iba bien como no le iba a ir nunca en ninguna parte del mundo. Entonces, sí es verdad que era un país, en este caso, una serie de colonias muy prósperas, que en un determinado momento ya sienten que Inglaterra les está envidiando eso, se los está queriendo quitar. Entonces, el sistema político que ellos fundan en buena medida es, bueno, para que esto no vuelva a pasar. Entonces, ellos están fundando un sistema político que tiene que tener las manos más o menos limitadas para que no se repita esa situación. Y ellos consideraban que eso había pasado porque los colonos americanos no tenían representación en los poderes británicos. Entonces ellos consideran, bueno, no es que el gobierno sea malo por ser gobierno, es que el gobierno se vuelve malo si no está controlado por el pueblo, si el pueblo no tiene forma de acceder a él e influir a él, que es lo que ellos sienten que no pasaba en Inglaterra. Porque además, cuando Inglaterra coloniza el norte de América, a diferencia de España o incluso de Francia, es una colonización hecha sin que Inglaterra prácticamente se dé cuenta. Inglaterra en el siglo XVII está pasando por un proceso de convulsión civil y religiosa, político-religiosa severo. Es un siglo de guerras civiles en Inglaterra, donde las diferentes minorías religiosas que habían comenzado a prosperar muy rápidamente se sienten oprimidas y se van de Inglaterra a otra parte a vivir. Pero como se sentían más ingleses que otra cosa, mantienen el vínculo con Inglaterra. Es decir, la conquista y colonización de América del Norte por parte de Inglaterra no es un proceso consciente e impulsado por el Estado, en este caso la monarquía, como puede haber sido el español aquí. Allá es un proceso que se da solo. Inglaterra prácticamente ni siquiera coordina, que si de vaina se entera. Entonces, en el siglo XVIII, Inglaterra había tratado de poner un poco más de orden en eso, porque las colonias le habían empezado a generar problemas con las potencias europeas que también habían colonizado América del Norte, y eso había producido ya varias guerras que fácilmente pueden ser consideradas guerras mundiales. La guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austríaca y la guerra de los 7 años son guerras mundiales desde el punto de vista de que son peleadas más allá de Europa, se pelea de Europa y también se pelea de este lado del mundo. Y eso también había sido en parte por culpa de los colonos británicos que cada vez que se expandían al interior chocaban con las colonias francesas. Y por ahí también estaban los españoles medio preocupados por eso. Entonces, los gobernantes británicos no querían que eso sucediese más y comienzan a poner ciertos controles al interior de las colonias que los colonos, después de 150 años viviendo sin mayor cuidado de Gran Bretaña, sienten eso como una opresión y lo interpretan como una envidia de nuestra prosperidad y un ejercicio de opresión política. Es como si un chamo de 16 años, de 15 años del interior se viene a estudiar a Caracas, pasa mucho trabajo viviendo solo en Caracas, pero se las arregla, se hace sus propios horarios, sabe llevar su propia casa, y después por esas cosas del destino, cuando tiene 22, se devuelve a Maturín, o se devuelve a Guasdualito, o se devuelve a Maracaibo, donde está su familia por trabajo, y la familia pretende ponerle horario. O uno de los parientes del interior se viene a vivir con él a su casa. Y entonces le comienza a decir, pero llega a esta hora, o esto aquí, y esta persona dice, bueno, ¿qué se cree? Ya yo aprendí a vivir solo. Es mutante, es una cosa parecida en cuanto a proceso. ¿Okay? Entonces, bueno, la primera cosa es, mira, el gobierno tiene que existir, no se puede vivir sin gobierno, eso es necesario, la vida en comunidad no puede pretender ser como el sueño de las comunidades hippie, porque una vez que ya tú juntas más de 100 personas, aparecen problemas nuevos que no existen cuando 2 o 3 personas viven juntas. Hace falta un gobierno, pero el gobierno tiene que tener unos límites para que no nos vuelva a pasar. Entonces se especifica y por primera vez se pone en práctica de forma racional y consciente algo que en Occidente se había conocido desde la antigüedad clásica,
pero que se había dado de forma espontánea. Siguiendo la categorización de Manuel García Pelayo, esto, lo que voy a referirme ahorita, se había dado como un proceso de ordenación. Manuel García Pelayo, un abogado y analista político que hizo carrera académica en Venezuela en los años 60 y 70, establece dos categorías para hablar del sistema político: ordenación y organización. Básicamente, ordenación es cuando algo se va dando de forma sola y espontánea a través del tiempo, sin que nadie lo piense. Por ejemplo, si es un aula y llegase aquí un curso completo, la forma en que se van sentando cada uno de ellos es un proceso de ordenación. Mientras que en contraste, un proceso de organización es cuando ya se piensa y se busca alcanzar un objetivo y se hace un plan concreto para enseñar. Es como que profesor y alumno digan, no, aquí se van a sentar tal tipo de alumnos, aquí se va a sentar otro grupo de alumnos y acá. Entonces se busca un plan con un objetivo específico. El sistema político que nace con la Constitución de los Estados Unidos es un proceso de organización que por primera vez implementa de forma racional y consciente, que es lo que lo hace organización, la famosa división de poderes de la que la filosofía política europea venía hablando, con ese nombre explícito desde el siglo XVII, pero reconociendo en existencia o reconociendo filosóficamente o de forma no explícita su existencia desde la antigüedad, desde Aristóteles o desde Platón. O sea, ya en la antigüedad, aunque no se hablaba de división de poderes con ese nombre, cuando Aristóteles, por ejemplo, describe la Constitución de Atenas, está describiendo un sistema donde el poder está dividido. Los atenienses no llamaban a eso división de poderes. Aristóteles no lo categoriza con ese nombre, pero en la práctica es una división de poder. Inglaterra tenía desde el final del siglo XVII, cuando termina ese periodo convulso al que hizo referencia ahorita, tenía en la práctica una división de poder, que es lo que inspira primero a Locke y luego a Montesquieu, Locke en 1789, pero en 1689, a Montesquieu en 1747. Ya ahora sí hablar abiertamente de un buen gobierno que busque preservar la libertad tiene que ser un gobierno donde el poder esté dividido. Ahí sí ya se vuelve crisis. Es por eso que entonces no, hasta que el concepto no había sido inventado, no podíamos hablar de alguien que implementase la división de poder. Los constituyentes revolucionarios de 1787 son los primeros que implementan, ahora sí ya, de acuerdo a una tradición filosófica que tiene varias décadas vigente, explícitamente una división de poder. Y esa constitución es simple y llanamente el mapa de la división de poder. Por eso es que de una, lo primero que dice es el poder legislativo está radicado en el Congreso, que tiene dos cámaras, una Cámara de Representantes y una Cámara y un Senado. La Cámara de Representantes va a ser electa por los votantes que tengan derecho a votar en la Cámara más amplia de la legislatura estatal, mientras que el Senado va y así. Y después, segundo artículo, poder ejecutivo está radicado en un presidente y un vicepresidente. El presidente va a ser electo por un colegio electoral que va a estar constituido por tantas personas como tengan derecho en los estados a representación en el Congreso. El vicepresidente va a ser el segundo que saque más votos en ese colegio electoral. El Poder Judicial va a estar constituido por una Corte Suprema de Justicia y tantas cortes por debajo de esas que el Congreso quiera hacer por ley. Los jueces los van a nombrar al presidente con consentimiento y aprobación, con el consejo y aprobación del Senado. Y ya. Y luego hay una serie de artículos que dicen, bueno, los estados conservan todos los derechos que no estén aquí explícitamente entregados al poder y al poder central, y cualquier otra agregado que se le quiera hacer a esta constitución, cualquier enmienda, puede ser por dos procesos: una convención que proponga enmiendas, o el Congreso va a proponer unas enmiendas, pero luego en ambos casos tienen que ser los estados los que la hacen. Ya, esa es toda la Constitución. La Constitución es básicamente la articulación del poder. El poder, primero que nada, va a estar dividido. Y entonces va a funcionar de esta forma, siendo electo por estos mecanismos, y los conflictos entre las partes del poder van a estar resueltos de tal forma. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no crean una monarquía? Que eso llegó a ser propuesto. El famoso Hamilton, que ahora está de moda porque le hicieron música de Broadway,
curiosamente, siendo que él no era nacido en América y siendo que él era hijo más tarde, tenía una profunda admiración por el sistema político británico y llegó a proponer que se disolvieran todos los estados en un solo país y que se estableciera una monarquía americana. Por supuesto, casi que no solo causa risa, pues casi causa que lo voten la Convención Constituyente, pero él sabía que eso no tenía vida, pero él lo propuso porque es lo que yo quisiera. Pero yo estoy aquí dispuesto a discutir con usted. Pero Hamilton siempre jaló para siempre tratar de crear un poder central fuerte, que tuviese muchos recursos a su disposición. El resto de los constituyentes no le atraía esa idea. Entonces, entre esas fuerzas minoritarias, pero muy vocales, que querían un poder central fuerte, y una gran cantidad de fuerzas que no, que querían dejar las cosas como estaban, y a esto es a lo que hice referencia en el pasado, sale esta constitución, que en buena medida lo que hace es recoger la tradición de autogobierno que las colonias tenían dándose desde que se fundaron en el transcurso del siglo XVI. Cuando uno lee los documentos, los debates de la Convención Constituyente, que están coleccionados en una serie en un diario que llegó de forma hasta cierto punto clandestina a James Madison, que después llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. No era clandestina, todos sabían que él estaba llevando un diario, no estaba pensado para la publicación inmediata. O sea, esta constitución fue redactada en secreto, en privado, en secreto no se había estaba en un lugar, nadie sabía que se estaba discutiendo allá adentro. Y después se fue publicado. Cuando uno lee los debates al interior de la Convención Constitucional, pero luego después también la serie de cartas que Madison, Hamilton y Jay escribieron en Nueva York para promocionar, para hacer campaña a favor del sí, para que Nueva York aprobase la Constitución, se da cuenta que todo el tiempo ellos lo que dicen es, tranquilo, esto no es ningún invento nuevo, esto es básicamente business as usual, lo que estamos agregando, una capa nueva de poder central, pero todo el tiempo nos hemos dejado guiar por la tradición política de América. Es decir, los colonos, en tiempo, cuando eran colonias, se gobernaban ellos mismos. Yo les decía que Gran Bretaña casi no había tenido mayor influencia en el proceso colonial americano. Y entonces eso había resultado en que los colonos se habían gobernado a sí mismos, con algo que ya era normal en Gran Bretaña. Es decir, el poder central de Gran Bretaña, a diferencia de España, en Francia, el poder central británico nunca tuvo mayor poder, porque recaudar dinero les resultaba demasiado difícil. En España, la corona lo logra porque al descubrir América encuentran unas minas de plata y oro, pero sobre todo plata, que hacen a la monarquía infinitamente poderosa y rica, por lo cual no tiene necesidad de convocar cortes y puede gobernar sin mayor conflicto. En Francia, porque las constantes guerras, Francia venía de una guerra con Inglaterra que había durado más de 100 años, la famosa guerra de los 100 años, Francia se había convencido de que estaba rodeada de enemigos y que la única forma de salir al paso de los enemigos era con un ejército permanente fuerte, lo cual cuesta dinero, lo cual demanda una recaudación constante. Entonces, en algún punto, a finales del siglo XV, los poderes de Francia le otorgan al rey un impuesto de por vida, que equivale a lo que consigue España con el descubrimiento de América. Es decir, para el poder central poder ser fuerte, poder ser un poder, requiere dinero, un flujo de dinero constante. En Inglaterra eso no había sido posible. Entonces, la única manera que en Inglaterra había logrado la monarquía hacer algún poder era contando con que muchas de las decisiones de la monarquía las iba a implementar las comunidades que constituían el reino. Lo que quiere decir es que la tradición medieval de autogobierno comunitario que existió a todo lo largo de Europa durante la Edad Media, en Francia y en España, merma muchísimo al punto que prácticamente muere. Queda en nombre, pero no en función, en realidad, en sustancia. En Inglaterra eso queda vivo todo el tiempo, hasta que se dan los cambios políticos que definitivamente dan al traste con la creación de una monarquía absoluta a finales del siglo XVII, que es el contexto en el que escribe Locke. Entonces, esa tradición de gobierno local que en Inglaterra había quedado viva desde la Edad Media, en América se refuerza y se hace mucho más grande porque el poder central no se puede ocupar de eso. Entonces, cuando ellos hacen su revolución y redactan su constitución, lo que hacen es decir, aquí vamos a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta este momento. Con lo cual,
es una revolución, sí, pero conservadora. Lo cual, siguiendo la línea de Hannah Arendt, en su famoso libro sobre la revolución, es lo que es originalmente una revolución. Hoy en día, a raíz de la experiencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que ha cambiado muchísimo el mundo desde entonces, cuando usamos la palabra revolución, la utilizamos para entender que estamos rompiendo con todo como lo conocemos y estamos creando algo completamente nuevo. La revolución industrial, la revolución de Internet, la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, la revolución sexual. Pero no es el sentido original de la revolución. El sentido original de la revolución está todavía vigente cuando se da la Revolución Americana y está todavía vigente cuando comienza la Revolución Francesa. Es la idea de que el mundo tenía una forma de ser que era ideal, eso se nos desvió y hay que forzar las cosas para volver a ser como éramos antes. Por eso lo de revolución. Revolución hace idea, el término revolución, fíjense cómo lo aplica, por ejemplo, cuando habla de un revólver o de un motor. ¿Qué hace un motor? Un motor está todo el tiempo dando vueltas. ¿Qué hace el revólver del arma que se llama revólver? Es una cosa que va dando vueltas. Revolucionar es dar vueltas. El término, la revolución celeste, se refiere a que todos los días el sol sale siempre por el este y se oculta por el oeste. Y las estrellas siguen el mismo patrón como si fuesen punticos dibujados en un manto que todas las noches pasan por el cielo en la misma forma. Eso es una revolución, o sea, todo el tiempo damos igual. El concepto original de revolución, que es política, lo que quería decir, que ya no, era volver a como éramos antes. Entonces, los revolucionarios americanos dicen, bueno, Inglaterra había desvirtuado el sistema político que teníamos, vamos a volver como era antes. Entonces, es un término conservador, al mismo tiempo que rupturista. Está rompiendo con lo que hay, pero para volver al pasado. Ese es el origen del sistema político americano. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado desde su fundación para acá? Bueno, ya les adelanté algo. En principio, el poder central ha adquirido mucho más atribuciones de los que tenía cuando se le funda. Y aunque los constituyentes originales, que son la misma generación revolucionaria que rompe con Gran Bretaña y funda la República, dejan un tinglado para que el futuro pueda responder a problemas futuros que son desconocidos para ellos de forma innovadora, haciendo una constitución lo suficientemente sencilla para no estar previéndolo todo. Me atrevería a decir que si los revolucionarios hubiesen mágicamente revivido conciencia por una semana y pasearse por una semana por los Estados Unidos, se impactarían de ver lo que es el sistema político de los Estados Unidos. Porque si bien seguirían reconociendo todos los elementos básicos que ellos establecieron, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y otra estructuración de la que todavía no he hablado, voy a empezar a hablar ahorita, les sorprendería ver cómo el poder central ha adquirido una enorme cantidad de atribuciones que ellos no se les ocurría que un gobierno pudiese tener hace 200 años. Ya mencioné uno, por ejemplo, la del monopolio de la moneda, el dinero, de la creación, de la acuñación de dinero. Porque, ¿qué pasa? Cuando los Estados Unidos se fundan, eso era, originalmente, cuando comenzó la revolución, eran 13 colonias británicas, que estaban reflejando, cada una de ellas, como comunidad, lo que estaba pasando en Gran Bretaña. Porque, si recordarán sus clases de historia universal, lo que estén viendo es, América se descubre en el punto más álgido, es descubierta por los europeos, en el punto más álgido de ese momento histórico que se llama Renacimiento. El Renacimiento coincide con un proceso político-religioso en Europa que se llama Reforma Protestante. Hasta ese momento, toda Europa occidental había sido sólida y homogéneamente católica. Pero a partir del siglo XVI, varios países, o en lo que hoy son varios países, hay una ruptura con Roma, cabeza de la Iglesia Católica, a quien acusan de haber desvirtuado los principios cristianos fundamentales
y una vez más buscan retornar a lo que es el cristianismo fundacional. Una vez más, hay aquí un proceso reaccionario en cuanto a que pretende echar para atrás, pero por considerar que lo que se está viviendo hoy en día se desvirtúa. Entonces, eso fue un polvorín que prendió a Europa en candela y produjo montones de denominaciones religiosas, que a la larga se saldaron básicamente tres. La Iglesia Católica, que ya venía existiendo desde la Alta Edad Media, siguió existiendo y siguió sobreviviendo, pero perdió algunos territorios, algunos países donde ya nadie iba a ser católico, por ejemplo, Escandinavia, básicamente toda Alemania, etcétera, Gran Bretaña. Y luego, otras dos religiones de las muchas que caben dentro de la etiqueta gruesa de protestantes, sobrevivieron dos. Básicamente, en realidad sobrevivieron otros, pero el proceso macro se puede reducir a tres. La católica, que ya mencioné, y luego la luterana, en Alemania y Escandinavia, que se alía con el poder y establece una nueva forma de gobierno monárquico aliado, o sea, con alianza entre la monarquía entre la corona y la casta religiosa, pero ya no con un poder central, sino con varios poderes locales. Y la calvinista, que había surgido en Francia, y que después de pasearse por la idea de que el monarca sea el defensor de la religión, cuando se dan cuenta que el monarca francés no está dispuesto a hacer eso y se quiere mantener católico, entonces el discurso o la propuesta calvinista cambia y se vuelve en la práctica profundamente republicana. O sea, el calvinismo es una religión que establece que la única iglesia es lo que significaba el término iglesia originalmente, que es la reunión de fieles. La iglesia no es una estructura política vertical que decide arriba y todos abajo obedecen, que es en lo que se había convertido la religión cristiana al volverse católica por vía de decretos establecidos por el Imperio Romano en su última etapa de historia. O sea, cuando el Imperio Romano asume la religión cristiana, la hace católica, que lo que quiere decir es universal, eso se convierte en un funcionariado del emperador. Y entonces se establece desde arriba lo que los cristianos tienen que hacer o no hacer. Calvino, que en un primer momento está dispuesto a eso, cuando ve que Francia no está, la corona francesa no está dispuesta a seguir ese plan, entonces rompe y dice, no, la iglesia es la comunidad de fieles, ya, no hay más nada arriba de eso. Con lo cual en la práctica es una propuesta bastante republicana. Sí, el poder somos el pueblo que nos manda. Eso en Inglaterra, donde el poder central no tenía forma de controlar lo que pasaba abajo por las cosas que ya les dije hace rato, hizo que esa propuesta calvinista generase un montón de religiones nuevas que ya algunas de ellas no tenían nada que ver con el calvinismo y no se reconocían como heredera de ellos. En apenas 70 años, muy rápido. Entonces, Inglaterra era un avispero de muchas religiones, cada una de las cuales proponía su propia forma de organización política y social. Esto, cuando se va para América, se galvaniza y se vuelve mucho más grande. Entonces, América era un país donde o sea, la América colonial, donde cada colonia era prácticamente un país diferente. Cuando ellos se independizan, se dan el nombre de Estado, entre otras cosas por eso, porque ahora somos países independientes. Como solo han conocido una forma de gobierno hasta ese momento que es básicamente republicana, ellos los colonias, ellos se llaman estados, pero bien se podrían haber llamado repúblicas. El problema es, ya va, Pensilvania tiene unas características y una particularidad, Virginia tiene otra, Massachusetts tiene otra, New York tiene otra. Porque además entonces, el hecho de ser extendidas, si las colonias americanas hubiesen sido como eran extensas, pero en vez de norte a sur, hubiesen sido de este a oeste, capaz eran más homogéneas, porque era un mismo clima a todos los lados. Pero haber extendido de norte a sur, en la porción de continente en la que no estaba, hacía que la vida económica en esos diferentes colonias era muy diferente. En el norte, el tabaco no se daba porque el suelo es muy frío. En el sur sí se daba.
Entonces el sur implementó la esclavitud y en el norte no se implementó casi gran cosa. Entonces ya el devenir histórico económico de las colonias ya nace muy diferente. Entonces se mezcla que tienen religiones muy diferentes. ¿Qué tenían todos en común? Todos hablaban inglés, todos estaban pobladas en su mayoría por colonos británicos. Pero hasta ahí llegaban las semejanzas. Había enormes diferencias. Era un territorio muy grande para la época, se reconocían muy pocas cosas en común. Unos eran de mayoría calvinistas, en otros había unas minorías católicas muy activas e importantes, otros eran básicamente bautistas, otros eran anglicanos, pero con una formación política que los había roto mucho con la experiencia inglesa. Entonces era un hervidero de cosas muy diferentes. Así que hoy en día los Estados Unidos sigue siendo que no es lo mismo vivir en Massachusetts, Boston, que vivir en Los Ángeles, California. Así era ya cuando el país solamente era una franja costera. Entonces, poner de acuerdo a todas esas colonias, donde además en algunas la esclavitud había comenzado a ser piedra angular de la economía local, mientras que en otras no había casi esclavos, al punto de que eran casi homogéneamente blancas, y entonces eso les había permitido, cuando la filosofía de la ilustración hace de la esclavitud una forma social oprobiosa para algunos, no para todos. Entonces, en las colonias del norte la esclavitud había quedado abolida. En el norte, en el sur quizás también había gente que también le parecía oprobiosa la esclavitud, pero la esclavitud es esencial para la forma económica que llevaba. Entonces, ¿cómo hacer un país donde, aunque todos hablamos inglés, algunos son férreamente calvinistas, otros tienen una visión luterana de la vida, otros se manejan como católicos, y además aquí hay esclavos y allá no, aquí casi todos nos dedicamos a la agricultura, allá casi todos están dedicados al comercio internacional y marítimo, el pesquero, por lo cual te produce una forma de relación económica y social diferente a la de una economía agraria. Entonces, ¿cómo ponerlos de acuerdo? Entonces, en el proceso constituyente, y esta es la piedra que me faltaba incluir con lo cual ya me aproximo hacia el final de la exposición, de lo que es la fundación de los Estados Unidos, para poder crear un solo país continuo, que para esa época era bastante grande y sería mucho más grande después, donde las partes sientan atracción por pertenecer a ese colectivo, pero no sientan que pertenecer a eso puede ser en detrimento de cosas que esa localidad valora muchísimo. Ya voy a decir la práctica que quiere decir esto. Crean una forma de organización estatal que sí es completamente revolucionaria, ahora sí en el sentido moderno que le da a la palabra revolución, en que es algo que hasta ese punto en ninguna parte del planeta, en toda la historia humana, se había experimentado, que es el famoso federalismo. Hasta ese punto, hoy en día, la teoría política distingue dos términos, confederación y federación. Para el momento en que se fundan los Estados Unidos, las palabras eran indistintas. Se usaba federación y se usaba confederación para referirse a exactamente lo mismo, que era cuando diferentes países se aliaban para tratar de tener en continuo una forma común de una alianza frente a una amenaza exterior. Por ejemplo, hoy en día, el ejemplo clásico hoy en día de confederación o de una alianza es la OTAN, por ejemplo. Y tenemos un ejemplo de confederación en la Unión Europea. La Unión Europea es una serie de países que deciden llevar en común un gobierno, pero los países que lo integran siguen siendo soberanos y son ellos los que deciden implementar lo que se acuerde en el seno del Parlamento Europeo. Una de federación, eso hoy en día así es, pero en el pasado no, se usaba la palabra confederación o federación para referirse a diferentes polis, por ejemplo, Grecia, con las diferentes polis se alían con el objetivo de enfrentarse al rey persa. Eso era una federación. Pero una vez que desaparecía la amenaza de los persas, cada polis cogía por su lado y se hacía la guerra entre ellos. Que para muchos fue la desgracia de Grecia. Eso fue lo que acabó con Grecia. Eso es lo que decían ellos y es lo que la posteridad lleva a 2000 y pico de años diciendo. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar crear una forma de mancomunidad que
subsista en el tiempo más allá de la amenaza que la origina. Es decir, las 13 colonias se alinean en el Congreso para enfrentarse a la Gran Bretaña. Ahora que Gran Bretaña ya no es una amenaza, nos reconoce como independiente, ¿cómo hacer que esos sean 13 países independientes que ahora se hagan la guerra entre ellos y mantengan ese experimento de unión, de colaboración que le funcionó también en el periodo revolucionario? Entonces crean algo que, una vez más, volviendo a los términos que ya planteé, es una organización a medias, porque todavía no es plenamente consciente. Cuando hoy en día se crea una federación, ese término ya tiene 200 años siendo implementado por la experiencia americana, uno ya sabe lo que es. Pero en este momento esta gente nos está dando palazos en la oscuridad, no sabe lo que está creando. Y solamente después de una generación que lo han creado, es que dicen, wow, mira, inventamos una cosa nueva que el mundo no conocía, que es la federación. Y a partir de ahí entonces ya se utilizan dos términos para distinguir lo que hasta ese momento era lo mismo. Porque claro, como no existía esto nuevo que se creó, entonces el término confederación va a seguir siendo utilizado a partir de entonces para referirse a una alianza de estados soberanos, como es la Unión Europea, mientras que federación se va a quedar ahora fijo para referirse a esas cosas en particular que inventan los Estados Unidos y que casi nadie en el mundo ha podido copiar. Si hoy en día buscamos los ejemplos reales de federación, los contamos con los dedos de la mano y sobran. Rusia de nombre es la Federación Rusa, en la práctica es un grupo tal. México de nombre es los Estados Unidos mexicanos y se dice federal, en la práctica no es tal. Venezuela cuando se funda en 1811 se funda con el modelo federal, al que le pone el nombre confederación, pero porque todavía no ha calado esta idea de que son dos cosas diferentes. Eso le tomará todo el siglo XIX en darse. De hecho, Suiza, que es una federación, usa el nombre confederación, porque todavía en el siglo XIX no hay mayor conciencia de que este nombre es para esto y este nombre es para aquello. Porque eso se dio por ordenación, eso se ha dado solo. Y hoy en día la teoría política se distingue, pero tomó todo un siglo para que eso cuajara. ¿Cuáles son ejemplos hoy reales de federación? Estados Unidos, que es el que lo inventa, Suiza, que es el primero que lo copia, Canadá, Australia, India, dice, supuestamente. Y luego Brasil y México pretenden, pero no convence. ¿Por qué? No estoy seguro de que Brasil, México e India sean verdaderas federaciones. Ni hablar de los países que se llaman federación, pero que no toman. Porque, y aquí va la cosa, hoy en día el federalismo es muy popular y la gente quiere, en Chile, una vez di una charla parecida a esta a unos estudiantes en México, donde había un estudiante chileno y quería, la charla y desde aquí, pero era a un curso mexicano. Y había un chavo de Chile que estaba muy involucrado en el proceso constituyente de su país y me preguntaba, ¿usted cree que es posible establecer un federalismo en el país? Y yo le decía, casi que le decía, no pierdan tiempo, porque ¿qué pasa? Federalismo, hoy en día lo entendemos como que vamos a quitarle poder al centro para que las partes tengan. En realidad, originalmente, federalismo es cuando diferentes países independientes, bueno, esos tres estados que estaban recién fundados, es decir, quizás fue fácil porque estaban muy poquitos. Federalismo es cuando varios países deciden crear una cosa nueva, pero conservando casi todo ellos y solo dándole al nuevo poder central explícitamente algunas atribuciones que en su inmensa mayoría son compartidas con el poder local y en algunos casos muy específicos entregadas en monopolio. Es decir, los estados que fundaron los Estados Unidos, lo que sacrificaron básicamente fue su política exterior. Ellos ya no tienen, por eso es que no hay aquí una embajada de California o una embajada de Texas. El que te emite los pasaportes, si eres un ciudadano americano, es Washington. Porque la política exterior es monopolio de la federación. Pero en todo lo demás, las partes conservan poder, incluso cuando le han permitido al poder central tener también eso. Por ejemplo, policía. El FBI es creado en los años 20. Hasta ese punto, las policías eran todas locales y estatales.
o a veces municipales, a veces comunitarias, que eso todavía existe. Y se ha creado una policía federal, que es el FBI, con un sistema judicial federal. Entonces tú puedes ir preso por un delito en un estado, pero de repente no a nivel federal, o al revés. Por ejemplo, la marihuana como uso recreativo. Colorado, California, Washington, ya son cada vez más estados los que descriminalizaron la marihuana para uso recreativo. O sea, no solamente ya para personas con padecimientos médicos que necesitan una cosa que les alivie el dolor, sino no, ya tú quieres fumar marihuana porque quieres relajarte con tus amigos y hablar en inglés. En California, en casi todos los estados ya lo puedes hacer. Pero la federación todavía no. Entonces, tú, si la policía federal te agarra llevando marihuana de un estado a otro, te puede meter preso. Mientras en California no. Las licencias de conducir las entregan son los estados, porque ese es el poder local. Ellos no han cedido eso. Entonces, ¿qué es federalismo originalmente? ¿Y por qué el federalismo fracasa casi siempre cuando lo implementan todos los demás países? Porque el federalismo es la creación de un poder central nuevo por un poder local, que hasta ese momento es lo único que existe. Existen varios poderes que son soberanos. Por ejemplo, vamos a poner el caso América Hispana hoy en día. Si América Hispana hoy en día quisiera crear un nuevo país, de repente aquí en Venezuela vamos a sentir celos de que, oye, en Colombia hacen algunas cosas diferentes y los colombianos van a sentir celos de que Venezuela hace algunas cosas diferentes como ellos. Pero ambos estamos convencidos de la necesidad de crear un país nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser digerible el que ahora vamos a hacer un mismo país con Colombia, con Panamá, con Ecuador, con la República Dominicana? Entonces, ¿eso quiere decir que Colombia nos va a imponer algunas cosas o nosotros le vamos a imponer alguna República Dominicana? No. Vamos a seguir conservando casi todo como lo conocemos y vamos a delegar algunas cosas. Algunas de esas cosas que vamos a delegar son ya un sacrificio que le vamos a entregar en monopolio al poder central, pero todo lo demás lo vamos a conservar nosotros. Entonces, federalismo no es agarrar un poder que ya existe y dividirlo para llevar hacia abajo cosas que la parte de abajo nunca hizo. No, es poderes soberanos que hacían todo, ahora van a compartir poder con algo que va a existir por encima de ellos. Quizás sea por eso que el federalismo, primero que nada, como nadie lo entiende, que es lo que es originalmente, fracasa. Y segundo, ¿por qué también fracasa? Porque entonces nadie entiende que hay cosas que ahora tienen que ser monopolio de lo que está arriba. Por ejemplo, la política exterior. Quien pelea guerras en los Estados Unidos es los Estados Unidos, es decir, es el nombre de la federación. Pero quienes meten presos a los delincuentes, quien aprueba el uso de la marihuana o no, quien entrega la licencia de conducir son las partes integrales. Eso es federalismo. Federalismo es creación de un nuevo poder central chuputo, al que le faltan cosas que otros poderes centrales han tenido toda su vida. Entonces, no solo dividieron el poder en el plano horizontal, diciendo el poder legislativo es este, el poder ejecutivo es este, el poder judicial es este, sino que también lo dividieron en el plano vertical cuando dijeron, bueno, nosotros las partes integrantes vamos a seguir conservando muchos poderes, pero vamos a otorgarle algunos poderes a esta creación nueva que estamos haciendo, que está por arriba de nosotros, que se llaman los Estados Unidos del Medio. Eso es lo que es auténtico y verdadero federalismo. Creación de algo nuevo por arriba, no algo que ya existe dividiéndolo para echar para abajo. Eso es descentralización. Pero entonces el poder central delegando algo hacia abajo, que entonces conserva el derecho de volver a traerse para arriba cuando lo considere necesario. Mientras que el federalismo es, mira, te vamos a dar esto, pero ¿sabes qué? No, mejor no, vamos a hacerlo. Y eso sí sigue muy vivo en los Estados Unidos. Por eso en los Estados Unidos las licencias de conducir se entregan por los estados y muchas cosas se siguen ordenando de base. O sea, tú puedes estar en un pueblito, tú puedes estar en el equivalente gringo de Río Chico y entonces en esa comunidad está prohibido tener gallineros y luego tú puedes pasar de Río Chico a San José de Río Chico, que ahora se llama San José de Barlovento, sin darte cuenta que te fuiste de un pueblo, estás en el otro. El equivalente gringo de eso podría ser pasar de Miami a Hialeah o de Los Ángeles a West Hollywood. Tú no te das cuenta que estás ahora en otra ciudad. Pero entonces en esa otra ciudad hay una normativa local, es decir, una ordenanza que prohíbe tener gallineros, pero en el otro no. Por ejemplo, en The City of West Hollywood, que a los ojos de un turista es simplemente una urbanización más de Los Ángeles,
está prohibido operarle las cuerdas vocales a los perros y quitarle las uñas a los hombres. Mientras que en la ciudad de Los Ángeles, que es la más grande y que prácticamente rodea a West Hollywood, no. Entonces, si tú vives ahí, tú sí puedes operar y quitarle las uñas a los gatos para que no te acabe con los padres de la casa. Porque ellos conservan eso. En otros países no, toda esa legislación es central. Y le cede competencia. Eso es verdadero federalismo. Y entonces esa es otra forma de división de poderes que puede ayudar a entender por qué los Estados Unidos han sido tan exitosos en 250 casi ya años de historia. Cuando yo les decía que Estados Unidos ha tenido el flujo migratorio más grande de la historia de la humanidad, uno podría esperar que eso cambiase el país hasta el punto que ya no se reconociera, un país que fue fundado en 1776. Entre otras cosas, eso ha sido posible porque como cada estado es un país en buena medida, solo sacrificando algunas cosas al poder central, entonces si tú encontrabas Boston muy opresiva, te ibas para Nueva York y ya tu vida cambiaba. De hecho, lo que ha pasado, porque Boston era en 1776, cuando se funda el país, un bastión calvinista, hoy en día es un bastión católico. O sea, la gran ciudad ícono del calvinismo en el mundo en 1776, hoy en día casi no tiene los herederos históricos del calvinismo, que serían los evangélicos, testigos de Jehová, evangélicos, todo eso son derivados históricos del calvinismo. Hoy en día, Boston es una ciudad famosamente católica, de ahí son los Kennedy, de ahí es Louis C.K., el comediante, o Conan O'Brien, todos esos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se asentaron muchísimos católicos que venían de Irlanda. En Nueva York se asentaron también muchos católicos que venían de Irlanda, pero muchos católicos también que venían de Polonia y sobre todo de Italia. Entonces volvieron a esas dos ciudades que eran íconos del calvinismo, las volvieron inmensamente católicas, con lo cual cambiaron mucho. Pero entonces alguien que no encontraba eso muy opresivo ahora se iba a vivir a Virginia, y hoy en día los grandes bastiones evangélicos son el sur. Entonces esa podría ser una explicación de por qué los Estados Unidos han sabido digerir todo es un influjo que podrían haberle cambiado la esencia al punto de que no. El hijo de un inmigrante ya es completamente americano. O sea, incluso los venezolanos que se fueron a vivir a Estados Unidos con 16 años, curioso como se hablan con la familia inglesa, que no pasa con los venezolanos que se fueron a Francia o que se fueron a Alemania. Uno puede ver familias de venezolanos que se fueron a Alemania o a Francia con sus hijos de 16 años y los hijos le siguen hablando en la casa de los padres en francés. En Estados Unidos ahora le responden. Que por cierto, curiosamente, Venezuela también tenía un modelo de absorción así. En ese sentido, también era muy icónico como en Venezuela la absorción de inmigrantes era muy fuerte al punto de que los hijos de los árabes y los chinos le hablaban a los padres en español cuando los padres hablaban en árabe. Pero aún así, no pasa a ser una curiosidad porque Venezuela no se puede comparar con los Estados Unidos porque no ha recibido un influjo migratorio. Es que ningún país en la historia de la humanidad. Y parte del secreto es porque como era tan grande y además tan diverso, donde cada estado es un país, con la única garantía de que va a ser republicano, es decir, todos los poderes van a tener que ser electos por el pueblo, pero de resto son muy diferentes. Una cosa era vivir en Boston, otra cosa es vivir en Cincinnati, otra cosa es vivir en Richmond, y ni hablar de otra cosa es vivir en Los Ángeles, San Francisco, Houston, Dallas, Chicago, todo eso. Es decir, los Estados Unidos dan para una forma de vida muy diversa. Y como es tan grande además, y además genera tanta riqueza, porque esa es otra, es un país que el sistema político, como fue fundado en el contexto de una sociedad próspera y pujante, que sintió que el poder que estaba vigente entonces había comenzado a poner en amenaza esa riqueza y dicha pujanza. Entonces el sistema político que fundaron hoy en día está muy sometido a las fuerzas del capital. Que a diferencia de lo que dice Marx en su famosa obra como el Manifiesto Político del Capital, sí es cierto que el sistema político de los Estados Unidos es muy protector del capital, pero no de los capitales. Y esa es la gran diferencia, muy sutil diferencia entre un aporte personal de lo que hace diferente a los Estados Unidos, es que en la Europa que ya venía siendo capitalista antes de que se funde Estados Unidos,
Como dice Marx, sí es verdad que el sistema político era un sistema político que estaba pensado para proteger y defender al propietario. En América quizás el capitalismo llega a su máxima expresión porque lo que está siendo defendido no es el propietario, es decir, no es el capitalista, es el capitalismo, el capital. En Estados Unidos los capitalistas van y vienen. Y es muy raro ver por grandes fortunas grandes potentados que sobrevivan varias generaciones. Es muy raro. ¿Dónde están hoy en día los Carnegie, por ejemplo? ¿O dónde están? Los Rockefeller siguen figurando por ahí, pero no son los que fueron a mediados del siglo XX. Los Carnegie, ya ese periodo yo más nunca lo he vuelto a ver, que no sería el caso de Europa, donde esos apellidos estarían preservados muchas generaciones. Porque en Estados Unidos lo que está protegido todo el tiempo es el capital, la generación del capital por sí mismo, la reproducción constante de como se sistema político que nació en un momento en que el capitalismo americano estaba floreciendo, pero se distribuía muy bien en la población, como no se distribuía para esa época en ninguna otra parte del mundo. Eso sí quizás ha cambiado hacia negativo en los Estados Unidos. Pero entonces crea un sistema político que para la fisionomía capitalista de los Estados Unidos de entonces funcionaba de maravilla y se adaptaba. Y si hoy en día la riqueza no se redistribuye con la misma prodigalidad en la población como se distribuía en el siglo XVIII, buena parte del siglo XIX, no es por culpa necesariamente del sistema político, sino porque hoy en día la riqueza se está generando más en ciertos sectores de la economía que la gente entiende menos. Es decir, la riqueza en el siglo XIX se generaba era básicamente por la agricultura. Y la agricultura era coger una pala y un pico y ponerte tú a trabajar. Entonces la gente sabía hacer eso. Pero hoy en día la generación de riqueza está en crear una app, crear una página web, crear un sistema de mercado. Eso es más difícil para la población ver cómo se integran en eso. Entonces, no es porque el sistema político diga, no, tú no vas a tener dinero, pobre, quédate pobre. No, que es lo que acusa Marx. No, es porque hoy en día es más difícil entender cómo se puede hacer un rico. Pero entonces tú ves que la gente ahora se hace rica por una cuenta de y cosas así. Es decir, es un sistema subpolítico que, si bien de alguna forma se pierden, aparecen otras. Y así están todas ellas compitiendo una contra la otra. ¿Ibas a hacerme un comentario o algo? Yo tengo ya una, creo que fue respondida por fue avanzando su ponencia. La primera que le voy a plantear es una de las últimas que él facilitó. Él pregunta, a partir de la experiencia de Estados Unidos, en base a lo que ha dicho, ¿cree que el gran problema de Venezuela con las constituciones es la poca claridad de las reglas del juego político o es la manía de los políticos venezolanos de querer cambiar todo el sistema una vez que lleguen al poder? En el caso venezolano, ¿cree que los políticos le han dado una importancia exagerada al texto constitucional? Y bueno, la otra se la consulto luego. Ajá. Mira, esa pregunta tiene muchas aristas y nunca podemos estar completamente convencidos de a qué se debe. Pero cuando uno agarra las 26 constituciones que ha tenido Venezuela, ve que hay dos que duraron más de 3, 4, 5 años. Cuando uno analiza las que duraron, uno se da cuenta que las que duraron por el contexto como fueron creadas. Por eso el contexto fundacional siempre es importante y por eso he dedicado tanto espacio en esta exposición a hablar de la fundación de los Estados Unidos. Las constituciones que más han durado son las de 1830 y la de 1961, porque las constituciones son, antes que cualquier otra cosa, un pacto político entre las fuerzas vivas de un país en un momento determinado. Cuando tienen la capacidad de prever qué va a pasar adelante, en el sentido de que, mira, vamos a dejar las reglas lo suficientemente flexibles para que cuando la realidad cambie, aún así las generaciones venideras puedan seguir cambiando. La Constitución de 1830 la redactaron las fuerzas vivas que venían de haber emancipado el país. Después del proceso de guerra civil horroroso, la guerra de independencia es en buena medida una guerra civil de venezolanos contra venezolanos, no una guerra civil de venezolanos contra españoles. Las fuerzas que resultan de eso llegan a un acuerdo, bueno, vamos a gobernarnos así. Y esa constitución dura, en el papel dura hasta 1857, 58.
Y hasta 1848, o sea, por 18 años, había funcionado de manera impecable y muy armoniosa. Entre el 48 y el 58, los últimos 10 años, ya se le han infiltrado elementos adentro que quieren ir a respetar eso. Porque ya el equilibrio, o sea, ya una de las partes de... Mientras las fuerzas vivas de un país sientan que esas reglas constitucionales sirven para que eventualmente yo llegaría al poder y pueda gobernar sin violar la regla fundamental de implementar eso, está bien. Pero cuando una de las partes considera que esas reglas no le gustan, solo va a querer llegar a querer cambiar. Eso comienza a darse en Venezuela en 1848, cuando una de las fuerzas del país comienza a sentir que esas reglas no le gustan. Entonces pasan 10 años gobernando con buenos suros, tratando de ver cómo las evade, y ya en el 58 definitivamente quiere crear una constitución nueva, y eso genera una guerra civil, que es la famosa guerra fregada del 59 al 63. Que se salga con otra constitución, pero ya esa constitución del 64 la redacta solamente el bando que ganó, sin consideración con el bando que pierde. Entonces, quizás el fracaso de las constituciones en Venezuela es que las escribe un solo bando. En 1961, todas las fuerzas vivas reales del país, que en ese momento se reflejaban en 4 partidos políticos, a saber, Acción Democrática, COPEI, Comité de Organización Político Electoral Independiente, Unión Republicana Democrática, URD, y el Partido Comunista de Venezuela, las 4 fuerzas vivas del país en ese momento, crean una constitución que sirvió hasta que el sistema político fundado ahí se rayó por, yo diría, yo lo reduzco a por no haber sabido curar la inflación. Que no dependía solo del sistema político. Pero la gente le echó la culpa al sistema político, entonces queremos acabar con esto, y llega Chávez, y un pecador, para que Chávez haga una constitución él solo. Por lo cual las dos hace una constitución que, ojo, una constitución que en el papel es muy parecida a la anterior. Y mejora algunas cosas de forma interesante, otras no tanto, pero en términos generales es una constitución casi tan buena como la anterior. Pero ya como la redacta una sola fuerza, cuando siente que las reglas que están ahí lo va a sacar del poder, la ignora. Mientras las partes que están en conflicto sientan, aquí hay unas reglas que me van a permitir a mí cambiar el sistema desde adentro, la constitución sigue vigente. ¿Sí? Más o menos por ahí que va. La otra pregunta era... Consulta la generó Cita de la ponencia cuando usted comentaba sobre la estabilidad del sistema político estadounidense, y él consulta si cree que actualmente esa estabilidad se encuentra amenazada a partir de la llegada de Donald Trump, quien aspira a competir nuevamente en el 24 a la presidencia, y bueno, y el asalto del Congreso de los días. Sí, sí. Hoy en día han aparecido unas señales peligrosas, que son como, hasta ahora, si no pasa de esto, es como cuando de repente un día alguien se desmaya. ¿Qué te pasó? Entonces, no pasó más nunca. Y dices, bueno, no, una descompensación, de repente te dio un virus y no nos dimos cuenta, pero el mismo organismo lo curó, y te fuiste a trotar sin desayunar, y claro, ahora, si te comienzas a desmayar con relativa regularidad, evidentemente algo está funcionando mal. Si esto se queda en anécdotas, va a ser una más de las anécdotas de historia política de los Estados Unidos, que te llaman nunca han matado a un presidente, pero esto en algún momento llegó a ser parecía una forma normal de salir a un presidente. O sea, entre 1880 y pico y 1900, pues, o sea, claro, lo que pasa es que otros han muerto de enfermedad, pero a ellos les han matado en funciones 3 presidentes, y han intentado matar a otros, 1 o 2 más. Eso no pasa bien, eso no. Entonces, lo del asalto al Congreso y el desconocimiento de Trump de los resultados es preocupante. Pero pareciera, y yo me atrevo a apostar, que está quedando en un momento de fiebre. Es decir, como cuando alguien se desmaya y tú después dices, bueno, no, es que ese día, eso fue por hacer ejercicio funcional en un momento que te lo brinca. Una cosa así. O sea, queda en anécdota, queda en, bueno, mira, no las hagas más, lo y ya está. Ahora, si esto se comienza a volver rutina, si vuelve a haber otro tipo de episodios de otro congreso, ya evidentemente está pasando que una de las partes se considera no representada en el sistema político. Si esto además se refuerza con mitologías
absurdas, como las teorías de la conspiración que sostiene que existe una cabal mundial de pederastas y celebridades que secuestran niños para beber la sangre y violarlos, y que entonces tienen el mundo capturado, y que George Soros, como es judío, porque conspiración si judío no es conspiración, entonces está poniendo plata para volver comunista al resto del planeta. Si tú te convences de eso y todo el mundo lo ves con esos lentes, evidentemente que vas a estar creyendo en un sistema político. Ahora, si eso queda como, eso está galvanizado hoy en día. Siempre hubo gente que creyó cosas que están, que podríamos llamar fringe, o sea, son cosas que están muy extremas. Pero, como no existían las formas de comunicación masiva que tenemos hoy en día todos en el bolsillo, con Twitter y además que son cajas de resonancia, porque las redes sociales, el problema que tienen es que el algoritmo comienza a detectar que te gusta cierto tipo de tweets, o cierto tipo de posts, o cierto tipo de video. Entonces, solo te muestra eso. Entonces tú comienzas a relacionarte nada más con gente que cree como tú en los reptilianos o que nunca llegamos a la luz. Entonces, como los cátaros del pasado, que estaban convencidos de que todo el mundo real, todo el mundo que existe, los cátaros fue una herejía cristiana de la Alta Edad Media en el sur de Francia, muy famosa, que hubo que salirle al paso por la vía más violenta. Ellos estaban convencidos de que el mundo físico es una ilusión creada por el demonio para llevarnos a la perdición. Pero entonces, la única forma de combatir con ese mundo físico, tú dirías, bueno, como los zetas de la India, es vivir en una meditación, en una cueva aislado. No, era agarrar armas e irse a la guerra. Entonces es curioso, el mundo físico es una expresión del diablo, pero yo voy a agarrar cosas físicas para pelear contra el diablo. Entonces, claro, los poderes de la época dijeron, peligro, y le hicieron la guerra. Y esto se instituye por primera vez en la historia la Inquisición, que luego es disuelta, pero es el primer experimento. Es peligroso si hoy en día la gente se comienza a convencer de eso y solo sigue cuentas de Twitter que dicen eso, solo ve videos de YouTube que refuerzan eso. Y entonces están todo el tiempo viendo un patrón. Entonces, si sale una foto de Donald Trump y le ven que atrás sale una bandera, entonces comienzan a contar los renglones de la bandera que se ven y dicen, 4, ahí está, esa es la clave. Porque el 4 pasa algo y después llega el 4 y no pasa nada. Entonces, no es que es el mes 4, entonces llega abril y no pasa nada, entonces te comienzas a volver loco. Y ya, claro, ya eso produce esquizofrenia al final. Pero es peligroso cuando hay muchos esquizofrenias. Y si muchos están armados y se convencen de eso, y solo hablan entre ellos, porque ese es el gran problema de las redes sociales, es las cámaras de eco. Yo solo estoy siguiendo a los que piensan como yo. Y cuando alguien dijo algo que no me gustó, ¡pum!, bloqueado. Yo no bloqueo a nadie. A mí nadie me bloquea. Pero yo no bloqueo a nadie, entre otras cosas, porque no quiero vivir en esa realidad donde todos piensan que exactamente como yo. Es muy sabroso intentar eso. Es muy chévere hablar nada más con amiguitos que les gusta el anime como me gusta a mí, o que son tan fanáticos de Star Wars como yo, pero son de los fanáticos de Star Wars que les gustan las precuelas, porque están los fanáticos de Star Wars que odian las precuelas. Entonces, no, entonces déjame quedarme nada más con los míos, que cada vez me voy haciendo un nicho más pequeño, pero convencido de que todo lo demás es obra del diablo. Pero claro, te vuelves loco y sales a acabar con el mundo. Y como, por otro lado, la cultura política americana es muy proactiva. O sea, si hay algo que define a un gringo, es que quiere hacer algo para solucionar un problema. Hay una película de Bong Joon-ho, este coreano que ganó el Oscar en 2019, que por la primera película no habla en inglés que ganó el Oscar, que se llama Parásito. Hay una película anterior de ciencia ficción de él, que creo que estaba disponible en Netflix, que se llama, se me fue el nombre, pero es de ciencia ficción, es de monstruos, como un Godzilla, pero más pequeño, que en Corea derraman unas sustancias en un río y produce una mutación y sale como un pejezato gigante que comienza a secuestrar gente y a comerse. Pero la primera vez que sale, porque en ese río que hay en Seúl, la gente hace picnic en la entrada, todo el mundo corre y aparece un americano que es novio de una coreana. Y es el único que se voltea con el monstruo y lo enfrenta y le da un golpe. El monstruo se lo come. Pero esa representación americana es típica, porque el americano siempre está, el gringo, siempre está queriendo actuar. Y una de las cosas con las veces que yo he tenido amistades con gringos que vienen para acá, aunque en la distancia bueno, pero ¿qué hacen ustedes para cambiar eso? Estamos esperando que el gobierno que la comunidad nacional, pero ustedes, ¿por qué no hacen ustedes? Porque así son ellos, ese es el lento americano.
Ellos resuelven ellos. Entonces, si en esta comunidad no nos dejan portar armas, o aquí no podemos tener gallineros, yo me voy de esto y fundo 3 kilómetros para allá otra comunidad y la publicito. Aquí podemos tener armas y gallineros, véngase para acá. Entonces, de todo el país llegamos los que quieren tener armas y gallineros. Pero luego está uno que lo de las armas no le compete, pero lo de las gallinas sí. Entonces va a fundar otra más allá, solo para gallinas. Ya sé. Como es tan grande y tan diverso, y un sistema político que le permite a los locales tener mucho poder, no vamos a hacerlo al centro, porque en Venezuela hay una ley que prohíbe los perros, bueno, perros peligrosos. Pitbull, Doberman, esas cosas, Rottweiler. Claro, el gobierno no lo implementa, pero si le diera la gana de implementarla, entonces la gente tendría que tener pequineses, bulls. En Estados Unidos es muy difícil que se pase una ley como esa, porque el tinglado constitucional está armado de una forma para que leyes así sean difíciles. Si quieren un ejemplo de una película, yo siempre ponía en mis clases, hay una película de 1987 que a mí me encanta, una película de ciencia ficción dirigida por un holandés, pero en Hollywood, habla inglés, se llama Robocop. Robocop es en un Detroit del futuro, creo que es en el año 2023, estamos a punto de llegar a ese futuro que planteaba la película, donde la ciudad está quebrada, como está aquí Detroit está quebrada, o se ha declarado que era una o dos veces, no te va a decir, y una corporación que produce productos de consumo, Omni Corporation, produce un policía robot. Agarran policía robot que no funciona bien, entonces no, este proyecto no sirve. Entonces agarran un policía que casi mata a una banda de delincuentes, porque no está como aquí en Venezuela, con Caracas, con Pipoque y esas cosas. Y entonces, un policía que casi muere, que está clínicamente muerto, se lo venden a la corporación, la ciudad que está quebrada, y entonces le ponen implementos y hacen un cybernetic organism, o sea, un tejido orgánico mezclado con robótica. Entonces crean este policía robot. Entonces el policía robot descubre en algún punto, aquí viene un spoiler, él descubre en un punto que la banda de delincuentes que lo mató a él cuando era un humano, está patrocinada por uno de los altos ejecutivos de la empresa que lo fabricó. Cuando él entonces dice, pero es que este tipo yo soy un policía, este tipo está delito, tengo que irlo a arrestar. Y se le aparece un día al ejecutivo, que es el segundo de la corporación, se le aparece un día en la oficina, una noche. Y el tipo está tan tranquilo y le dice, usted está arrestado porque usted es un criminal intelectual. O sea, es la cabecilla intelectual. Y cuando el tipo le dice, bueno, ok, ven, arresta un foto, Robocop va a estar un bloqueo y el robot se y no puede hacer nada. Entonces el ejecutivo le dice, tú eres ejecutivo, ¿tú crees que yo voy a crear un robot para que me venga a arrestar a mí? A ti te creó otra división de la compañía que ya yo eliminé porque eran la rival con otros policías robots, pero yo incorporé en mi programa algo que yo había incorporado en otro, que entre tus directivas, el robot tenía 4 directivas. Primera directiva, defender al inocente, hacer obedecer la ley, perseguir al crimen. Y había una cuarta directiva que era anónima, que nunca aparecía, y él buscaba entrar y no podía. Cuando él va a arrestar al miembro al ejecutivo de la corporación, la cuarta directiva se desbloquea y aparece. No puedes hacer nada en contra de un alto directivo de la corporación. El título dice, yo no voy a crear algo que me afecte a mí, que es lo que le pasó al doctor Frankenstein cuando crea la criatura, que al final esta viene y lo persigue por todo el planeta y lo consigue hasta el Polo Norte. Lo va persiguiendo por todo el mundo, por haberlo creado él y por haberlo ayudado como él le pidió. Entonces, el Robocop se bloquea y no puede arrestar. Entonces, el sistema político americano estaba pensado para eso. ¿Cómo creamos algo, pero que no se nos vuelva en contra, como la criatura al doctor Frankenstein o como los dinosaurios de Jurassic Park? ¿Cómo hacemos que se nos evitar que se nos para nosotros? Entonces le incorporan algo que lo bloquee, y eso es lo que está incorporado aquí. La forma como resuelven eso en Robocop es genial, por eso sí no lo voy a contar. Es la última escena de la película, de los últimos 2 o 3 minutos. Les invito a que la clásica. Entonces, bien, bueno, de lo que se trataba esto era de crear un sistema político que nos beneficie sin que se nos vuelva en contra. Y él, básicamente, sigue bien. Hasta que, bueno, si una de las partes considera que esto no les gusta, bueno, van a tener que o crear un nuevo pacto político o el país se va a la guerra civil, que eso sería grave. No solo por ellos,
sino porque en un mundo con autoritarismo como el ruso, el chino, el iraní, y me perdonan si esto lo está viendo alguien que representa algunos sistemas políticos, pero no me gusta. En parte nos podemos sentir seguros porque existe un hegemón como Estados Unidos. O sea, no me gusta que haya hegemón, pero si lo hay, prefiero que sea republicano y democrático a que el hegemón sea la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping, que no se parecen en nada a los Estados Unidos. El hecho de que a un periodista lo piden de un edificio o lo metan preso no sé cuántos años en un campo de concentración, esas cosas no pasan en Estados Unidos, por más que a uno le guste la metodología de la teoría de la conspiración y agarre novelas de Dan Brown o quien sea para decir, no, ese periodista que se murió, no tenemos pruebas de eso y además tenemos algo. Y tenemos las pruebas que si bien un periodista puede aparecer muerto un día, hay otros montones de periodistas en grupos de los famosos guachos están constantemente persiguiendo el poder, exponiéndolo, demostrando en esto se gastan los recursos, los senadores, y la gente, no, me están persiguiendo con esto y los acosan, y cómo va a ser usted, y el que perdió anoche en las elecciones en Georgia, él estaba por el aborto más radical, sí. No puede haber aborto ni siquiera si el padre viola a la hija o si eso trae defectos que van a poner en riesgo la vida de la madre, nada. Y le descubren que a varias amantes le pagó aborto. Esas cosas en un sistema como el ruso, como el chino, se esconden, se pierden, nadie lo sabe. Y llegas a vociferar tu público más que nadie sabe de ti. Estados Unidos. Yo prefiero un hegemón así. Gracias por la ponencia. Bueno, cerrando entonces, no sé si quiere dar palabras más. Bueno, gracias a los que se han calado esto completico hasta el final. No importa que no haya nadie en línea hoy, porque esto queda montado en internet en YouTube y se puede ver completo por partes. A YouTube siempre te va a reproducir un video donde lo dejaste la última vez. Entonces no tienes que estar verlo completo con tiempo. Esto es un buen resumen de lo que es mi materia electiva, que tanto la ofrezco aquí a nivel universitario, como la doy en cursos en línea pagos, que si uno es bueno en algo no lo debe dar gratis. Presenciales, individuales, que puede tener una duración diferente a la de un curso universitario. Y bueno, nada, también he expuesto muchas de estas ideas en mi blog, sobre todo en mi podcast. Mi podcast se llama Perípatos. Peripatos. Si no captaron el nombre, pueden llegar a él buscándome en Twitter. Se meten en mi Twitter, lo primero que está ahí puesto como un pincho, arriba fijo, es la introducción a mi podcast. Mi Twitter es @eco23, como suena, SO23. Simplemente abre Twitter y busca Sebastián Cova, que diga Eco23, o vean esta cara, ese soy yo. Y ahí está mi podcast donde hay varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo de la semana pasada estaba dedicado a hablar de las elecciones en los Estados Unidos. Y ahora va a ser un capítulo nuevo el próximo lunes, que publico todos los lunes, para hablar del resultado electoral de hoy como complemento a ese capítulo anterior que hablaba de la previsión política. Hay 20 capítulos donde explico las elecciones de 2020, que no han perdido vigencia porque si bien la parte predictiva ya se sabe el resultado, pero en cada capítulo yo aprovechaba de explicar cosas nuevas. Por ejemplo, que en los Estados Unidos es muy común votar por correo. De hecho, las elecciones de ayer tenían 2 semanas en primer lugar. Tú podías o votar por correo o ir a unos sitios, como por ejemplo una cabina móvil que hoy va a estar en Plaza Venezuela, mañana va a estar en Plaza Francia, es decir, donde tú aprovechas, mira, voy a aprovechar de votar porque yo el día de las elecciones me voy a estar en la playa. Cosas así. Eso en los Estados Unidos es posible y es seguro. Es increíble como mantienen guardados los votos hasta un mes. Y eso no, nadie se mete con eso. Y no hay tal cosa como fraude. Se han hecho montones y montones y montones y montones de estudios de investigación para buscar a ver si hay fraude electoral. Sí. Las diferencias que puede haber a veces en el conteo se pueden atribuir a errores involuntarios, tanto de la parte que cuenta como del votante. Porque el voto por correo tienes que poner un montón de datos y a veces la gente se olvida y tiene que firmar 2 veces, tiene que firmar la boleta, tiene que firmar el sobre, o tiene que poner la firma de un testigo, y a veces se le olvida eso, entonces eso se discute en tribunales, ese voto se puede. Entonces, bueno, esas cosas las explico en esos capítulos que publiqué en 2020, que casualmente también son 20 capítulos. Hay otras cosas, también hablo de cine ahí,
Hablo de Venezuela también, por supuesto. Pero creo que lo más sustancioso que tiene interesante son estos capítulos sobre el Estado. Los invito a que los visiten, que los escuchen, y también los invito a que se inscriban en el curso si están interesados, o bueno, me contacten por mis redes para un curso personalizado. Precio a convenir entre las partes. Muchísimas gracias. Ya voy a pasar de grabación.